Hay un libro que lleva por título Contento pero no mucho, escrito por el autor Carlos Cipolla, y en uno de sus bastantes capítulos puso un título en forma de burla, el cual lleva por nombre La teoría de la estupidez. Por razones de que quizás esta palabra sea un poco antisonante o nos cause un poco de... pues a lo mejor nos sentamos un poco incómodos, decidí simplemente utilizar el sinónimo de la necedad. Y dicho esto, para el escritor, no hay otra fuerza más grande que cualquier compañía ya establecida o exitosa, o cualquier crimen organizado más sofisticado que la necedad del hombre. En una columna también de un periódico independiente, el escritor Jaime Gutiérrez comenta acertadamente diciendo que la necedad no es un defecto intelectual, sino que es un defecto moral, porque se puede ser inteligentemente ágil, pero aún así ser al mismo tiempo totalmente necio. Desconozco si estos dos autores anteriormente habían revisado el Salmo capítulo 2, del cual vamos a estar hablando, porque la propuesta de ambos escritores tiene mucha coincidencia o se asemeja mucho a la idea del texto que vamos a estar exponiendo hoy por la tarde, donde la necedad no es un problema de una situación de inteligencia, sino más bien es un problema espiritual. Como dijo el pastor alemán Bonhoeffer, y lo cito textualmente, dice: contra la necedad no tenemos defensa, ni las propuestas ni las fuerzas pueden tocarlo, el razonamiento no sirve de nada. Este varón, Bonhoeffer, vivió en la Segunda Guerra Mundial y vio en carne propia los horrores que hacía la guerra. Pero también fue testigo de cómo los hombres necios llegaban al poder y hacían cosas atroces, y aún así eran admirados por toda una nación. Tristemente, la historia se vuelve a repetir y muchos hombres necios llegan al poder y desde sus diferentes plataformas hacen guerra contra Dios y contra su creación. Estamos a unos días de concluir este año y definitivamente la ansiedad se puede apoderar de nuestro corazón si empezamos a ver o a recordar detalladamente cada una de las atrocidades que llegaron a pasar. Situaciones locales en nuestra ciudad o quizás en nuestros países, como también situaciones nacionales donde fueron noticia internacional. El nerviosismo nos puede consumir del hecho de solo pensar cuándo va a ser la siguiente crisis financiera, cuándo va a ser la siguiente guerra, o quizás cuándo se va a promulgar la siguiente ley antifamiliar. Pero permíteme decirte que aun cuando este mundo esté gobernado y habitado por gente que es espiritualmente necia, tú y yo podemos descansar en el soberano Dios que tiene el control de todas las cosas y que sus planes nunca se retrasan. Y es ahí donde quiero empezar en este Salmo, Salmo capítulo 2. Y vamos a estar leyéndolo todo, pero lo vamos a dividir en 4 partes. Y cada parte va a tener su propio título. Y el primer título, del cual un servidor designó, fue el gran peligro cuando muchos necios se juntan. El gran peligro que hay cuando muchos necios se aglomeran en un mismo lugar. Versículo del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Permíteme darte un contexto histórico sobre este salmo. Resulta que este salmo fue escrito en la época de la monarquía de Israel. Muchos eruditos de la Biblia coinciden de que este salmo fue escrito por David.
y que en este salmo era utilizado en las ceremonias de coronación de los reyes de Judá en Jerusalén. Por este motivo histórico, este salmo, capítulo 2, junto con otros salmos, ha sido designado en un grupo especial o llamado Salmo Real. Por otro lado, este pasaje no solamente habla de los reyes que vinieron posteriormente del rey David, sino finalmente apunta hacia el verdadero rey. Al rey que su gobierno no solamente se va a limitar a la nación de Israel, sino a aquel que aún su reino se establecerá dentro de las naciones y que no tendrá fin. Y es aquí donde el Salmo empieza con esta pregunta intrigante, donde causa cierta conmoción, porque empieza a preguntar de la siguiente manera: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas malas? La pregunta que hace el escritor simplemente está revelando el estado de asombro que hay en el poeta al darse cuenta de que las naciones y los pueblos están tramando cosas delante del Señor. El versículo 1 prácticamente expone la necedad del hombre en dos partes. La primera ya la mencionamos, la rebeldía de las naciones en contra de Dios. Y la segunda es la pérdida de tiempo en tramar planes inútiles. Resulta que la palabra traman en la Biblia, en la versión que un servidor tiene, o si tienes la versión de la Reina Valera, dice piensan. Estas dos palabras tienen mucha similitud con un pasaje de Salmos, el primer capítulo, versículo 2, donde habla acerca de meditar, donde el justo medita de día y de noche en la ley del Señor. Lo que estaba tratando de transmitir el escritor en el capítulo 2 es de que los malvados traman o meditan de día y de noche planes inútiles para derribar a Dios, para rebelarse en contra de Dios. Y el asombro del escritor no solamente termina ahí, sino que prosigue en los siguientes dos versículos, pues ahora nos dice que ahora no solamente son las naciones, sino que también ahora son los líderes de las naciones, los poderosos, los que tienen mayor influencia en las masas, están ahora juntos y se jactan de esa unidad que tienen. Las riquezas y el poder en ocasiones hace que estas personas digan cosas irracionales, digan cosas tontas. Y eso lo podemos ver en el versículo 3. Cuando el escritor nos dice lo que estaban diciendo estos líderes de estas naciones: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La propuesta irracional de estos líderes de las naciones se puede dividir en dos partes. La primera tiene un contexto cultural, y es que el lenguaje que estaban utilizando aquí estos gobernantes eran imágenes o figuras sobre la cadena y cuerda. Resulta que estos dos objetos o estos dos materiales eran utilizados para los animales que servían en la agricultura o que eran utilizados en diferentes servicios. Pero también estos mismos objetos eran utilizados para mantener cautivos a ciertos animales o a estos animales. Y prácticamente lo que estaban diciendo los líderes o los poderosos era que se estaban sintiendo como esclavos, que sentían que eran esclavos de Dios. El segundo es un contexto espiritual y definitivamente mucho más importante que el primer contexto cultural. Porque los dirigentes de las naciones lo que estaban diciendo es de que no soportaban la idea de que Dios fuera el rey soberano. De que ellos también se tenían que someter a la voluntad del único rey verdadero. Para sorpresa de muchos, pero definitivamente no debe ser sorpresa para nosotros los creyentes, cada vez más personas necias, espiritualmente hablando, tienen una plataforma
que influye a más personas. Tienen acceso a más personas, donde sus opiniones tienen un fuerte peso en la sociedad, donde sus palabras mueven sentimientos y emociones de hombres y mujeres necias, donde incluso sus enseñanzas en ocasiones son comparadas al mismo nivel de la Biblia, o incluso a veces hasta se le da mayor valor a lo que diga fulanito o sutanita. Y en ocasiones lo vemos muy recurrente en la insistencia, sobre todo en la ideología de género, donde a veces se nos quiere meter hasta las narices, donde esta ideología nos dice que cualquier persona puede ser lo que se le antoje ser. También está en la propuesta del feminismo, que en su afán de colocar a la mujer en un papel trascendente en la sociedad, finalmente termina por distorsionar el valor que Dios le dio desde el principio de la creación. Quizás estés tú pensando sobre estas propuestas necias y llegando a la conclusión de que ninguna de estas te afecta o al menos te seduce a seguirlas, porque crees todo lo contrario o estás en desacuerdo con cada una de ellas. Pero como dijimos al principio del mensaje, la necedad no es un problema intelectual. La necedad es un problema espiritual. Por lo tanto, el mundo tiene cientos y miles de propuestas necias, que algunas de ellas, para algunos de nosotros, nos va a sonar con cordura. Por ejemplo, está esa línea delgada que muchas veces algunos de nosotros cruzamos, de ponerle mayor importancia a nuestro trabajo que antes de la relación con Dios, de la relación con nuestra familia y de la relación con nuestra iglesia. O tal vez nos vemos seducidos por el amor a las cosas materiales, al materialismo, donde tenemos esa necesidad de estar acumulando, comprando y gastando porque es la manera en cómo nos sentimos amados o le damos valor a nuestra vida. O quizás también sea de aquella idea donde esta idea del matrimonio se ha visto un poco anticuada. Y no le damos el mismo valor que la palabra de Dios habla sobre el matrimonio, el compromiso de vivir en santidad. Permíteme decirte que ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, estamos exentos de caer, ya sea en una de estas cosas o en otras propuestas necias que el mundo propone a diario. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer al finalizar de este año es la siguiente: ¿por quién estoy siendo influido? ¿Por quién estoy siendo influido? ¿Por la necedad del mundo y de mi propio corazón? ¿O por la palabra de Dios? El siguiente título lo vamos a encontrar en el versículo 4 al 6, el cual lleva por nombre El Rey que se burla de la necedad de los hombres. La palabra de Dios dice así, versículo del 4 al 6. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mientras que los dirigentes de las naciones planean dar un golpe y se organizan y traman y se mueven de un lado a otro, el Señor dice ahí en la Escritura que está sentado en su trono en los cielos, viéndolos con desprecio. Versículo 4 dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Este pequeño y corto versículo, el escritor prácticamente nos describe de una manera magistral la grandeza de nuestro Dios, la soberanía de Dios sobre los impíos. Porque estos tienen que hacer malabares, moverse de un lado a otro, tratar de reunirse lo más que puedan para tratar de derrocar o de quitar a Dios de su trono soberano.
Pero el escritor nos dice que el Señor desde los cielos solamente se ríe. Permíteme decirte que esta rebeldía de las naciones en ningún momento va a pasar desapercibida por Dios. Porque Dios no es un padre o un ser bonachón donde apapacha la maldad, donde deja o se hace de la vista gorda cuando la persona está quebrantando la ley de Él. Y es que por segunda vez el salmista nos deja asombrados con la grandeza del Creador del universo. Porque los hombres no solamente tiemblan al ser reprendidos, sino que también tiemblan ante los planes del Señor. Porque los planes de nuestro Dios nunca se detienen. Siempre se cumplen en el momento que Él ha determinado. Versículo 6 dice, pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. La frase del principio que leímos en el versículo 4 dice, el que se sienta como rey. Es una afirmación que aunque los gobiernos se junten, aunque los gobiernos se organicen y se pongan como un solo cuerpo para rebelarse en contra de nuestro Dios, los planes de los malvados, escúchame bien, los planes de los malvados avanzan hasta donde el Señor lo permite. Job, hablando con sus amigos, expresó esta verdad y dijo esto sobre Dios y su trato para con los malvados. Job capítulo 5 del 12 al 13, en una versión un poco más contemporánea, la Nueva Versión Internacional, la cual dice así. Él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata los planes de los malvados. Permíteme decirte que finalmente el mundo va a maquinar cientos de planes, pero cada uno de ellos avanzan hasta donde Dios lo permite. Van a atrapar a muchos con sus mentiras, pero serán todos aquellos que Dios va a permitir. Por lo tanto, en un mundo gobernado por hombres necios, donde Dios pone los límites de sus éxitos, nos debemos de preguntar lo siguiente: ¿por quién vas a estar orando más este año para que sus ojos espirituales sean abiertos finalmente y se dé cuenta del gran peligro que su alma corre si persiste seguir en el camino de la maldad? ¿Por quién vamos a estar orando más este año? Y no solamente orar, como decíamos al principio, sino también hablarle de las verdades del Evangelio. El tercer encabezado lo vamos a encontrar en el versículo 7 al 9, el cual lleva por título la supremacía del Rey verdadero. La palabra de Dios dice así, versículos del 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Como anteriormente se mencionó, este salmo pertenece o se cree que fue escrito por el rey David. Y muchos han afirmado que fue escrito posteriormente de que él fue rey. Por lo tanto, el texto se utilizaba en la coronación. Y cuando se leía esta frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, era una confirmación de que el nuevo monarca era un descendiente directo de David, por lo cual tenía el derecho de gobernar a la nación de Israel. Pero el versículo 7, a la luz del Nuevo Testamento, tiene un mayor significado, porque este texto apunta hacia un monarca mucho mayor, a Jesucristo,
Pablo, en la carta a los Romanos, escribió lo siguiente sobre Jesús. Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice así: Él es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La grandeza de Jesús no solamente radica en que fue un descendiente directo de David, sino también en que Él fue el único rey que derrotó a la muerte a través de la resurrección. La supremacía de Jesús como rey se ve también en su autoridad para gobernar a las naciones. Permíteme decirte lo siguiente, que la autoridad de un rey se aprecia no solamente por su capacidad para gobernar a sus súbditos, sino también en su habilidad para someter a los rebeldes. Y el salmista, en los siguientes versículos, de una manera muy gráfica, describe qué es lo que va a hacer este Rey Supremo contra todos aquellos quienes decidan no someterse finalmente a su voluntad. Versículo 9 dice: Tú quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Las imágenes que el escritor de este salmo utiliza tienen mucha semejanza, mucha similitud con las costumbres egipcias. Resulta que en aquel tiempo el rey egipcio escribía en diferentes vasijas pequeñas el nombre de cada ciudad que estaba bajo su dominio. Una vez que las escribía, cada vasija era colocada en el templo. Si la gente de alguna ciudad, por alguna situación, se rebelaba en contra del monarca, entonces este faraón iba al templo, agarraba la vasija que tenía el nombre de aquella ciudad y la rompía. Este era un acto simbólico que causaba demasiado pánico a las personas, porque los habitantes rebeldes de aquella región no tendrían oportunidad para combatir la furia del faraón. Y permíteme decirte que la supremacía de Cristo sobre las naciones debe de calmar nuestro ansioso corazón. La historia de la humanidad es testigo del inicio y de declive de imperios, de gobiernos malos y no tan malos, de gobernantes que influyeron en la sociedad y otros que simplemente pasaron totalmente desapercibidos. Pero cada gobierno y cada gobernante tiene algo en común. Es de que ninguno de ellos va a permanecer para siempre. Aún por más malo o por más corrupto que pueda ser el gobierno, no va a prevalecer para siempre. Porque solamente el reino del soberano rey permanece para siempre y su dominio no tiene fin. Y esta verdad debe traer paz a nuestros corazones. Pero mayor paz debe de haber si Jesús es realmente nuestro Rey, si somos parte de su reino. Es por eso que te quiero preguntar lo siguiente: ¿eres ya parte del reino celestial? Porque de lo contrario, te pasará lo mismo que a los hombres negligentes de las naciones. Van a ser destruidos por este Rey soberano. El cuarto encabezado lleva por título: Un Rey rico en misericordia. Versículos 10 y 12. Dice así: Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él
se refugian. El salmista pudo haber terminado este salmo en el versículo 9 y dejado en evidencia el destino atroz que le esperaba a los rebeldes, a los necios de corazón. Pero este rey no es igual como los reyes de las naciones de las tierras, porque el gran rey muestra misericordia a sus enemigos y bendice a todo aquel que en humildad busca refugio en él. En la última parte del versículo 12 dice lo siguiente: cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Bien lo dijo el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Y termina diciendo: grande es tu fidelidad. La misericordia extendida de este gran rey hacia estos hombres necios es un llamado a la salvación. Y este se puede dividir en 5 partes. Y permíteme decirte que este llamado es como un efecto en cadena. No podemos llegar a otro sin haber antes sido afectado primeramente por el otro. Y el primer llamado es el llamado al discernimiento o a la sabiduría, como algunas Biblias lo traducen en el versículo 10. Lo que el mundo llama sabiduría, Dios lo llama necedad. La sabiduría de este mundo te ofrece gloria, te ofrece éxito, dinero, fama, reconocimiento. Pero en las palabras del Señor Jesucristo, en Mateo 16:26 dice lo siguiente: ¿qué provecho obtendrá un hombre si se gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿De qué nos sirve ser las personas más exitosas o más famosas del mundo si finalmente nuestra alma está condenada por toda una eternidad? El segundo llamado es a recibir amonestación. Este sigue encontrándose en el versículo 10. Y es que solamente la sabiduría que proviene de lo alto hace al hombre tener un corazón humilde, porque le permite finalmente ver su pecado, su transgresión delante de Dios y reconocer su reprensión o reconocer la reprensión de parte del cielo, la cual finalmente la guiará o lo guiará a la salvación eterna. El tercer llamado es el llamado a adorar al Señor con reverencia. Está en el versículo 11. Y es que la actitud humilde de aceptar la corrección del Señor definitivamente irrumpe en un sentido o en una actitud de adoración reverente a nuestro Dios. Permíteme decirte que la adoración reverente no es solamente una postura física donde la gente levanta las manos cuando están cantando o se pone de rodillas si es que la música continúa, o quizás dice frases muy elocuentes o domingueras cuando está orando. Nada de esto es malo, pero permíteme decirte que la verdadera adoración reverente es aquel constante asombro por lo que el gran Rey Jesús hizo por hombres y mujeres como tú y como yo en la cruz. El cuarto llamado es el llamado a alegrarse con temblor. No existe una adoración genuina si no hay una alegría en el corazón. La alegría del corazón nace porque hemos sido perdonados. Nuestra condenación ya no está. Nuestras manchas del pecado en nuestro alma han sido liberadas, han sido borradas, y por eso nuestro corazón estalla en alegría, porque el gran Rey nos ha concedido su perdón. Y el quinto llamado es al llamado a honrar al Hijo. Esta situación de honrar, mientras que está investigando,
Resulta que es una situación de reconocimiento, de reconocer la autoridad de la persona a la cual, vaya la redundancia, se le está honrando. Pero aquí el escritor no solamente nos llama a tener en alta estima al ungido del Señor, a Jesús, sino también nos está llamando a someter nuestra voluntad a su voluntad. Escúchame bien. En un mundo donde constantemente se está peleando por mantener cautiva nuestra voluntad a través del entretenimiento, a través del materialismo, a través del trabajo, a través de cualquier otra cosa, el verdadero creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, pelea a diario, lucha constantemente para someter su voluntad a la voluntad del Rey. Ya sea que Él venga por segunda vez o que Él nos llame a su presencia. Pero hasta ese momento tú y yo debemos de estar luchando constantemente en someter nuestra voluntad al soberano Rey. Este llamado de salvación viene también con una advertencia. Y es de que todo aquel que siga persistiendo en su necedad, todo aquel que decida irse por la sabiduría del mundo, el escritor es muy claro y dice que la ira del soberano Rey vendrá sobre de él por haber permanecido en el camino de iniquidad y no haber respondido a la misericordia que el Rey le ofreció. Versículo 12, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Me encantaría que lo que resta de estos días del 2024, tú y yo podamos meditar en lo siguiente. El año 25 seguirá siendo un año gobernado por necios espirituales. Seguirán haciendo guerra contra Dios y contra sus ungidos. Trabajarán arduamente para que más personas caigan en sus mentiras. Sin embargo, el año 2025 seguirá siendo el año donde el Señor soberano reinará con poder desde lo alto, llevando a cabo sus planes sin obstáculo alguno y bendiciendo a todo aquel que en humildad busque refugio en Él. Si no has buscado refugio en Él, ¿qué esperas? Jesús es un Rey misericordioso que extiende su gracia hacia con sus enemigos, pero también es un Rey justo que castiga a todos aquellos que persisten en su rebeldía. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque hoy estamos finalizando, Señor, este domingo del 2024. Y mi Dios, venimos delante de ti primeramente para pedirte, Señor, que examines nuestro corazón. Porque quizás en este año, Señor, si somos sinceros, hemos sido más influidos por las cosas del mundo. Nuestros anhelos, nuestros deseos se inclinan más por aquellas cosas, Señor, que terminan desviando nuestra atención y cautivando, Señor, nuestra voluntad, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por eso. Ayúdanos, Señor, a reconocer a tiempo nuestro pecado, nuestra maldad delante de ti. Y que en ningún momento, Señor, seamos parte de esas naciones o seamos como aquellos líderes de aquellas naciones, Señor, que traman, Señor, planes inútiles, Señor, para derrocar al soberano Rey, al Creador del universo. Mi Dios, quizás intelectualmente lo podemos entender, Señor, y lo podemos escribir, y lo podemos argumentar, y nos parezca irracional que alguien quiera destronar a Dios. Pero nuestras acciones,
Nuestros deseos y anhelos, Señor, y nuestro tiempo dicen lo contrario, Señor, que constantemente estamos peleando ser el centro de atención, que constantemente queremos ser Dios. Oh, Señor, perdónanos, Padre. Y yo te pido por aquellos, Padre, que en esta hora quizás se preguntan si ellos están en el reino de los cielos, si su nombre está escrito en el reino de Dios, en el libro de la vida, Señor. Te pido por aquellos, Señor, quienes quizás tienen dudas, que este día pueda ser el día de salvación y que ellos puedan reconocer que necesitan de un Señor y de un Salvador, Cristo Jesús, quien murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Y que en este día sus vidas sean cambiadas porque han entregado su voluntad al Señor de señores y al Rey de reyes. Mi Dios, guárdanos pues, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor.